Tardes, todas con todos. Sean bienvenidos a esta charla, muy amables por participar. La Defensoría Pública y la Dirección de Tecnología en particular, con este afán de acercar las nuevas tecnologías, de brindar herramientas, de poder compartir conocimiento, hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia del PhD Eduardo Cepeda, un científico de datos que reside en Francia, que ha hecho su carrera en este país y ha trabajado en muchos proyectos, nos va a acompañar y nos va a brindar una charla. Así que en honor al tiempo, le cedo la palabra al doctor Eduardo Cepeda y por favor cuéntanos la charla de que vaya. Muy buenos días con todos. Como ya me presentaron, ya saben cómo me llamo, así que más bien voy a contar un poco de quién soy y qué hice. Actualmente estoy trabajando en dos empresas, una en Francia que se llama Analítica y otra acá en Ecuador que se llama Data Scout. La idea es poner a disposición estas nuevas herramientas que están empezando a salir, la inteligencia artificial, para ayudar a las empresas y a las instituciones públicas, en este caso, a poner a disposición y a utilizar estas nuevas herramientas como es la inteligencia artificial generativa. Yo empecé mis estudios aquí en la Politécnica Nacional. Después me fui hacia Francia, en donde estudié mi ingeniería en l'École Polytechnique, en matemáticas y en probabilidades. Hice mi maestría, mi doctorado y después me metí de lleno en lo que es las matemáticas aplicadas en la industria de las finanzas para después pasar a la industria de la salud. Finalmente, desde 2023 trabajo en lo que es la consultoría en inteligencia artificial. Eso respecto a mi trayectoria. Ahora vamos a hablar del tema que me trae a mí acá. Estoy reduciendo todas las ventanitas que nos despliega Zoom. Ok. El plan de la charla. La charla está dividida en dos partes. Vamos a hablar primero de los fundamentos para poder después ir orientando hacia las aplicaciones de esta nueva herramienta que vamos a explorar hoy. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la motivación de esta presentación? Actualmente la Defensoría del Pueblo, perdón, la Defensoría Pública, me imagino yo que ustedes deben tener muchos documentos con los que tienen que trabajar todos los días. Esto se traduce en un sistema con demasiado cuello de botella que implica que los seres humanos, es decir, ustedes, tienen que pasar bastante tiempo buscando información en este tipo de documentos. Pues la charla de hoy día es presentarle una herramienta que se llama la RAG para mostrarles la capacidad que presenta esta nueva tecnología para hacer búsquedas inteligentes. Vamos a ver también ejemplos prácticos en el derecho ecuatoriano y vamos a ver un caso de implementación. En este caso era el Consejo de la Judicatura. Pero yo creo que es transferible al caso de la Defensoría Pública. El objetivo principal de esta charla es mostrarles cómo se puede pasar de un proceso que toma varias horas, de 4 a 8 horas, a un proceso que va a tomar solamente minutos. ¿Cuáles son los problemas potenciales que ustedes deben encontrar cada día? Primero, como lo dije antes, la cantidad de datos, la cantidad de archivos que tienen que tratar es enorme. ¿Cuánto tiempo se demoran por documento cuando tratan cada documento? Posiblemente, si están buscando información en un documento, van a demorarse entre 4 y 8 horas. Y esto yo lo estimé a partir de la experiencia que he tenido con las personas, con las empresas con las que he trabajado. Otro tipo de problema que podríamos resolver con este tipo de tecnologías es la inconsistencia en la información que se encuentran en estos documentos. ¿Cómo encontrar, por ejemplo, criterios diferentes entre juzgados? Eso tiene una implicación importante si ustedes quieren tener consistencia y coherencia entre las sentencias que emite cada juez. ¿Qué sucede cuando tenemos estos problemas? La administración de la justicia es lenta,
El acceso a la información de su parte primero y de parte de la ciudadanía es mucho más lenta y existe una falta de uniformidad en cuanto a los criterios judiciales. ¿Por qué? Porque acceder a la información legal, como los artículos y todos los documentos necesarios para poder tener un criterio de juzgación, se vuelve más difícil cuando la fuente de datos es enorme. Y al final nos vamos a encontrar con una sobrecarga de trabajo para las personas, es decir, ustedes, teniendo que revisar una cantidad de documentos enormes cuando en realidad ustedes pueden dar este trabajo a una inteligencia artificial. Antes de pasar a este tema, me gustaría empezar con algo mucho más, dar un paso hacia atrás y preguntar a las personas que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes han utilizado ya ChatGPT o Claude o una inteligencia artificial como Gemini? Las estadísticas dicen exactamente, las estadísticas dicen que 100% de las personas, visto su perfil, son personas que tienen una formación universitaria, que están trabajando en una institución pública, etcétera, etcétera. Normalmente, todos ustedes saben de qué estoy hablando. Ahora, segunda pregunta, un poco más delicada. ¿Cuántas personas creen ustedes, no estoy diciendo que tienen que responderme, cuántas personas de ustedes utilizan ChatGPT o una de estas herramientas en el trabajo? Veo gente honesta, no tienen que responder. Las estadísticas dicen Las estadísticas dicen que 85% de las personas utilizan ya este tipo de tecnología, utilizan ya este tipo de tecnologías. Soy un... Ok, ok, es 85% de personas utilizan ya esta tecnología en el trabajo sin que el jefe, sin que el empleador lo sepa. Pues, ¿cuál es uno de los objetivos también de esta charla? Es concientizar en el uso de este tipo de tecnología, saber cuáles son sus limitaciones, cuándo se puede utilizar, cuándo se debe utilizar y sobre todo cómo utilizar. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo funciona ChatGPT? El modelo que está detrás de ChatGPT. El modelo que está detrás de ChatGPT se llama Transformer y grosso modo es una red neuronal, es decir, una sucesión de neuronas que lo que hace es recibir texto por un lado y termina escopiando texto del otro lado. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Nosotros le vamos a enviar un poco de texto, una frase a ChatGPT, por ejemplo, después de la lluvia, súper pertinente la frase. Después de la lluvia, las calles, ¿cómo van a estar? Las calles estaban, pues, ¿qué va a hacer ChatGPT? Detrás lo que va a hacer ChatGPT es, yo voy a transformar esta frase en un vectorcito matemático que se llama tokens. Le voy a hacer pasar por mi red neuronal capa por capa y al final voy a dar como resultado otro vectorcito de probabilidades. Cada probabilidad me va a dar cuál es el chance de escoger una palabra dentro de mi diccionario. En este caso, el ejemplo que estoy dando es que supongamos que ChatGPT tiene en su diccionario esta lista de palabras: mojadas, inundadas, resbalosas, etcétera, etcétera. Cada una viene acompañada de su probabilidad. Mojadas viene con 40%, inundadas viene con 25% y así sucesivamente hasta la probabilidad más baja. El modelo lo que va a hacer es lanzar un dadito en función de estas probabilidades y escoger una de las palabras siguiendo esta distribución de probabilidades. Pongamos que escogió mojadas, que es la más probable, y al final, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver, después de las lluvias las calles estaban mojadas. Después, ¿qué va a pasar? ChatGPT va a volver a coger esta nueva frase que creamos con la palabra mojada agregada al final y va a volver a repetir este proceso. Y al final nos vamos a encontrar, por ejemplo, con después de la lluvia las calles estaban mojadas y era difícil caminar y estaba con frío y le vi a un perrito ladrar, me dijo wow, wow, punto y se acabó. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos utilizar este tipo de modelos? Ahora, recuerden que estamos hablando de manera general de la inteligencia artificial generativa. Generativa no quiere decir generación de texto solamente. Generativa también significa generar imágenes, generar videos, generar audio.
En este caso, lo que les estoy mostrando es cómo podemos utilizar un prompt, es decir, una instrucción de texto para pedir a un modelo que nos genere una imagen. Aquí el ejemplo que tomé es bastante simple, genera un cielo azul con nubes blancas y la palabra que diga hola en pleno cielo. Y el resultado es este. Creo que lo más fácil es hacer un problema. Ahí está. Podemos también hacer algo más entretenido, como a partir de una imagen, le podemos pedir, ahí vemos un piano con unas manitos que está tocando el piano y le podemos pedir, transforma esta imagen que te estoy dando en otro estilo, por ejemplo, el estilo japonés anime. Y en salida me va a dar esta imagen. Otro ejemplo, otra aplicación con imágenes. Le puedo dar una imagen y le puedo pedir que me explique lo que ve en la imagen. En este caso le doy una foto con manzanas y la respuesta va a ser, en la manzana existen 7 manzanas, perdón, en la imagen existen 7 manzanas, hay 4 rojas y 3 verdes. Otra imagen de inteligencia artificial generativa con otro tipo de modelos, lo que se llama los modelos de difusión. Y aquí lo que estamos viendo es el proceso de aprendizaje de un modelo de visión, de generación de imágenes, perdón. Nosotros comenzamos con la imagen de un gatito mirando hacia arriba, le lanzamos eso al modelo y lo que el modelo va a hacer es aprender a convertir esa imagen del gatito en ruido. Va a empezar por volver la imagen borrosa, borrosa, hasta que al final vamos a tener una sopa de píxeles que no significa nada. Después nosotros vamos a ir a ver el modelo ya cuando está bien entrenado y le vamos a decir, dame la foto de un gatito en una canasta que está viendo hacia el techo. ¿Qué va a hacer el modelo? Va a empezar del ruido y va a irse hacia atrás. Ya sabe cómo destruir la imagen de un gatito, pero también sabe cómo construir la imagen de un gatito. Ahora, los modelos de tipo que utiliza ChatGPT, que se llaman transformers, utilizan una cantidad de datos enorme. Lo que están viendo aquí es un mapa de texto que fue construido por las personas que entrenaron al primer GPT. Consiste en una colección de textos que fueron utilizados para entrenar al modelo. ¿Ok? Aquí, ¿cómo se entrena un modelo de tipo ChatGPT? Es bastante simple. Cogemos el texto que nosotros hemos escrito desde la invención de la escritura, le enviamos a ChatGPT. ChatGPT va a hacer lo que se llama el aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque le estamos dando ejemplos de cómo se habla. Si empezamos, por ejemplo, con una frase de tipo, el gato está sobre el canapé, ChatGPT ya tiene ahí varios ejemplos. Que lo que va a empezar a hacer es tomar la primera palabra y decir, ok, ¿cuál es la palabra que puede seguir a él? Y va a aprender que puede ser el gato. Después va a tener el gato. Y va a aprender que después de el gato puede seguir esta, ya sucesivamente va a aprender que una manera de hablar correctamente va a ser el gato está sobre el canapé. Ahora, ¿cuánta información se utilizó? Ahora, ¿cuánta información se utilizó para entrenar este tipo de modelos? Está calculado que aproximadamente se utilizaron cerca de 365 teras de información para entrenar este tipo de datos, de modelos, perdón. Esto significa que la cantidad de información es enorme. Si todos los seres humanos actualmente se ponen a leer esta información, no terminaría nunca la humanidad de leer esta información. Es decir, la capacidad de ingerir información de la parte de estos modelos es completamente incomparable a la capacidad de un ser humano. Ahora, algo que posiblemente les puede sorprender, pero esta capacidad de completar frases, de ir construyendo frases, ya se conocía desde el inicio del uso de teléfonos. Ustedes cuando iban a escribir un mensaje a su mamá, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, para decirle, mamá, ya voy a casa, ustedes empezaban con mamá y el teléfono ya les proponía ya. Entonces escogían nada más ya y después aparecía hoy y después a y a casa. La idea detrás de ChatGPT es exactamente la misma.
Y este principio, esta característica de los modelos es lo que da completamente sentido a lo que se llama la ingeniería de prompteo. ¿Qué es la ingeniería de prompteo? Ustedes, como ya han utilizado ChatGPT, ya saben que Ya saben que si ustedes quieren respuestas de ChatGPT, hay que comenzar con un texto. Generalmente le vamos a explicar sobre qué se trata mi pregunta. Un ejemplo clásico que doy es que si ustedes le dicen a ChatGPT, explícame qué es Neptuno, pues puede estar respondiendo, Neptuno es el noveno planeta, contando a partir del Sol, tiene tal atmósfera, tiene tal temperatura, es de color azul, es de color verde. Pero si le digo, no, no, lo que quiero saber es quién es el dios Neptuno. Y ahí ChatGPT va a decir, ok, el dios Neptuno es un dios romano y me cuenta la historia del dios romano. Esto que estoy haciendo es lo que se llama el prompting. Le estoy dando contexto a ChatGPT para que se posicione en el tema que quiero tratar. Esto es primordial para que las respuestas de ChatGPT tengan sentido. Ahora, ya vimos cómo funciona el modelo, cómo aprendió a hablar en español o en inglés, ya sabemos cómo funciona. Y esto les da sentido completamente al prompteo, a la ingeniería del prompteo. Ya sabemos cómo aprendió a partir de texto y aprendió a seguir completando las frases a partir de la frase que recibió. Y es por eso que tenemos que darle al modelo texto para que siga completando el texto a partir de lo que le dimos. Pues aquí cogí otro ejemplo. Después nos dijo que y lo que va a hacer es simplemente completar la frase con corte. Ahora, si vamos definiendo un poco más lo que es el prompt engineering, es lo que se llama el aprendizaje en contexto, en contrapartida del aprendizaje en entrenamiento. El aprendizaje en entrenamiento es clásicamente lo que se llama el entrenamiento en lo que es el machine learning. Por el momento no vamos a hablar de esta parte de lo que es el entrenamiento en machine learning, vamos a hablar más bien de lo que es el entrenamiento en contexto. Porque al principio es lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer que ChatGPT entienda, entre comillas, porque ya sabemos que no entiende nada, lo único que está haciendo es hablar como perico, entienda cuál es el contexto que le estoy dando para que siga completando mis frases y me diga lo que yo quiero. Y para que lo haga de manera eficaz, hay una pequeña regla, la más simple, que consiste en dividir el texto que le voy a enviar a ChatGPT en tres partecitas. La primera es la instrucción. La instrucción simplemente responde a la pregunta ¿qué quiero que haga el modelo? Aquí el ejemplo es, dado un texto, extrae todas las entidades, devuelve solo la lista de entidades extraídas, separadas por comas y nada más. Ustedes pueden imaginarse una aplicación bastante sencilla, tienen un documento, por ejemplo, la sentencia de un juez, pueden preguntar cuál fue el juez, cuáles fueron las personas mencionadas en este documento, cuál es la ciudad, también todo este tipo de características, todo este tipo de informaciones, me das una pequeña listita. Te puedo dar un ejemplo también. Le voy a decir, mira, en Un Mundo Feliz es una novela distópica escrita por Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932. Y le digo, mira, lo que me espera en salida es entidades, dos puntos, Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Y por último, la tarea. Le voy a enviar exactamente el texto de donde tiene que ejecutarse la instrucción que le estoy pidiendo. Primer ejemplo. Es decir, si ustedes quieren hacer funcionar a ChatGPT de una manera eficaz, al menos siempre tienen que utilizar al menos esta instrucción de esta manera con estas tres componentes en su contexto. Compliquemos un poquito más las cosas. ¿Qué pasa ahora si yo tengo una tarea un poco más difícil? En donde no solamente quiero que haga las cosas bien, sino también hay cosas que quiero que no haga. Por ejemplo, quiero que extraiga nombres, salvo aquellos nombres que empiezan con A, por ejemplo. Vamos a un ejemplo más preciso, más práctico. Instrucción. Lo que siempre digo es que es así como yo construí este curso, lo cual no es cierto, obviamente. Pero
se puede imaginar que podemos hacer algo así. Le podemos pedir como instrucción a ChatGPT, escribe un resumen conciso que capture los puntos principales de un artículo, hazme un resumen y me vas a ayudar a construir un curso para explicar a alumnos. Prompt negativo, que no quiero que hagas. Evita tratar configuraciones técnicas detalladas, no seas muy detalloso, no hables de cosas muy complicadas. Contexto. En el contexto, en lo que yo marco ahí, contexto también se le puede, se le suele llamar como rol, adaptación de rol. Le podemos decir, toma el rol de un profesor para un curso de principiantes de ChatGPT. Tenemos también los datos de entrada y esta parte que está en verde es el centro de esta charla, porque vamos a aprender sobre todo a tratar esta parte que está aquí. Ya vamos a ver por qué, cómo entra en el contexto de la charla. Datos de entrada. Este texto yo pude haberlo extraído de un PDF, de un Word, le pude haber extraído de Wikipedia, de un documento en general, y se lo paso a ChatGPT y le digo, ChatGPT es una herramienta avanzada de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, con las características y toda la información interesante que se puede utilizar en un curso como el que estamos, como el que no estamos haciendo, sino con la charla que estamos haciendo. Y por último le puedo pedir un formato de salida, en donde le voy a decir que me dé un resumen de dos, tres oraciones que capture la esencia de lo que yo le di, el artículo que le di. Y adicionalmente le estoy dando una instrucción negativa, no quiero términos técnicos o análisis profundos. Ahora, este tipo de prompteo es súper eficaz para obtener respuestas precisas de este tipo de modelos. Les recomiendo que empiecen a practicar si todavía no han tenido la oportunidad de aplicar este tipo de prompteo. Ahora, ¿quiénes conocen otros modelos más que ChatGPT? ¿Conocen Gemini? ¿Conocen Claude? ¿Conocen Grok? ¿Conocen Llama? O Llama, creo que le llaman acá. Llama, le conocen a Mistral, le conocen a Quen. Ya veo caras que no pasa nada. El punto aquí es que cada proveedor de estos modelos, aquí voy a hablar de Gemini, de OpenAI, Anthropic para Claude y Meta para Llama, propone una lista de buenas prácticas para justamente poder promptear estos modelos. Y además nos da ejemplos. Si ustedes quieren aprender a promptear a Gemini, ustedes van a hacer clic en la plataforma de Google. Van a tener que leerse un PDF de 61 páginas. Le pueden dar a Gemini que les haga un resumen para que les explique cómo tienen que utilizar correctamente este modelo. Lo interesante es que cada modelo tiene sus características y tiene las reglas que tenemos que cumplir. El ejemplo que siempre doy es el ejemplo de Llama. Llama funciona al revés. Si ustedes quieren que funcione bien Llama, tienen que empezar por darle el contexto y terminar con la instrucción. Así que utilizar un modelo no es tan fácil como simplemente escribir lo que se les ocurre, sino hay que pensar en cuál es la mejor manera de utilizar estos modelos. OpenAI también va un poco más allá y propone incluso ejemplos divididos por secciones. Por ejemplo, corrección de gramática, ustedes entran a esa sección y van a tener una lista de prompts. Cómo recorrer datos sin estructura, como, por ejemplo, explicar código, etcétera, etcétera. Existe una gama de aplicaciones aquí para obtener una respuesta eficaz de los modelos. Y los ejemplos están aquí, están a disposición. Y no tenemos más que ir al sitio internet y coger el prompt, copiar y pegarle en el modelo, adaptar con nuestra información y estamos listos. Ahora sí, regresemos a la segunda slide. Les dije que la parte verde del prompt era importante en esta charla, porque ustedes se pueden imaginar que
y su contexto posiblemente tiene no solamente un párrafo, sino que puede ser varios párrafos, varias páginas, varios documentos, varios libros, varias bases de datos. ¿Y hasta dónde puede este tipo de modelo soportar tanto texto, tanta información? La evolución de los modelos, y aquí empieza a tener sentido este gráfico, han ido creciendo de tamaño. ¿Cómo podemos ver eso? Aquí en el eje de las X podemos ver la cantidad de información que ha sido utilizada para entrenar este modelo. Aquí vemos, por ejemplo, 1.5 trillones de tokens, 2 trillones de tokens, hasta 10 millones de tokens. Ahora estamos estimando que estamos hasta más de 20 millones de tokens. Esto obviamente viene acompañado con la evolución de los modelos, los tamaños de los modelos. Y quien dice tamaño de modelo también dice capacidad y gestión de datos. En el primer modelo solamente podía recibir 4.000 palabras, grosso modo, es decir, unas cuantas páginas. Poco a poco estos modelos fueron ganando en capacidad y gestión de datos y ahora nos encontramos ya no solamente con 1 millón de tokens, sino con 2 millones de tokens para el Gemini Pro. ¿Eso qué significa? Significa que a Gemini ustedes pueden botar varios miles de PDFs que tranquilamente los pueden digerir. Pero ¿y si quiero meterle más datos que 2 millones de tokens, qué hago? Y más que nada, no sé si les ha pasado, cuando ustedes meten muchos archivos a Gemini, empieza a responder cualquier cosa. Como que se le olvida la primera parte, solamente se concentra en la parte, en la parte final. O coge el centro, según el modelo, también va a depender en qué parte del texto se va a concentrar. Vamos a tener que intentar varios prompts para decirle, no, normalmente la información está al inicio o está al final. Podemos también tener un problema conocido como la alucinación. ¿Quién sabe lo que es la alucinación? Es algo que ustedes conocen. Sí, la alucinación simplemente es cuando el modelo, acuérdense que lo que el modelo es simplemente completando palabras, completando frases con nuevas palabras. El modelo no tiene en sí una memoria, solamente es un modelo, de hecho, tiene sus pesos y a partir de la información que le dan de entrada, va a escoger una palabra que va a completar mejor la pregunta que le estoy haciendo, va a responder mejor la pregunta que le estoy haciendo. Y si por mala suerte empezó a responder, escogió un token o escogió una palabra que empieza mal, empieza a responder mal, estamos en un gran problema porque significa que el modelo está obligado a continuar. Primera cosa. Hace poco salió OpenAI un artículo en donde explicaba por qué los modelos alucinan. Y es gracioso ver cómo, de hecho, es simplemente un sesgo humano que estamos reproduciendo con este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque en el momento cuando empezamos a entrenar a estos modelos para que respondan a preguntas, el primer entrenamiento es aprende los patrones del lenguaje. El segundo entrenamiento es ahora aprende a seguir instrucciones, cómo responder a preguntas, cómo encontrar entidades en el texto, etcétera, etcétera. Y cuando le empezamos a hacer preguntas, nosotros le evaluamos. Le digo, por ejemplo, respóndeme cuál es el mejor helado del mundo. Si me responde Ferrari, le pongo 0. Si le pregunto, si me responde, por ejemplo, el helado de chocolate, le pongo 10 sobre 10. Pero si es que le hago una pregunta y no sabe, y me responde no lo sé, no, le voy a castigar, le voy a poner 0, porque estoy buscando la respuesta correcta. Es decir, el modelo sabe, o mejor dicho, entendió, entre comillas, otra vez, entendió que si no responde una respuesta cualquiera que sea, le van a poner una mala nota. Es como cuando nosotros estábamos en el colegio, clases de sociales, nos preguntaban cuál es el presidente de la Quinta República de Francia y poníamos cualquier cosa, lo que nos recordábamos, pensando que capaz nos van a poner un punto solamente por la tinta. El modelo está haciendo lo mismo, está respondiendo lo que sea, porque capaz que está respondiendo la buena respuesta. Eso lo dijo OpenAI. Ahora, toda la información que tienen ustedes, que está en algún lado, posiblemente en archivos, posiblemente ya estructurada en base de datos, posiblemente en Excel o en documentos escritos a mano, es una cantidad de data que puede ser transformada en información que puede ser muy valiosa para la sociedad en general. Ahora, ¿cómo hacemos para acceder a la información que se encuentra en estos documentos? No podemos agarrar todos los documentos que ustedes tienen en sus bases de datos o en sus archivos y metérsela a un documento, a un modelo, perdón, para pedirle, por ejemplo, un resumen.
Imposible, no va a funcionar. ¿Por qué? Primero, porque no le va a entrar todo. Y segundo, porque puede alucinar. Nadie asegura a, a nadie que un modelo tipo ChatGPT va a dar una respuesta coherente, consistente y que es la buena respuesta. Pero existe una metodología que permite reducir el riesgo de este tipo de comportamiento. Voy a tomar un segundo para tomar un poco de agua. Digamos. Y ahí entra, pues, señoras y señores, el RAP. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es? A ver, voy a quitar la barrita que nos molesta a todos. El RAP. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a pasar primero por un proceso de extraer la información. Yo, como digo, extraer la información de datos. Datos no es igual a la información. Documentos puestos en una base de datos, en un repertorio, una carpeta, no es información. Información es una vez que se transformó esos datos. Pues aquí estoy partiendo de la premisa en que tenemos información, tenemos una base de datos en donde todos los documentos ya han sido tratados, tenemos el texto ya bien estructurado y bonito para empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer es que cuando necesitamos hacer una consulta, necesitamos encontrar información pertinente, necesitamos hacer una consulta respecto de qué pasó hace 5 años en un juicio, o quién era el juez que hizo alguna cosa, qué abogado hizo qué, cuántas veces hizo un abogado un juicio, cuántas veces ganó, cuántas veces perdió, etcétera, etcétera, información que puede ser útil. Lo que vamos a hacer es coger esta información, le vamos a dividir en secciones de texto de manera inteligente, vamos a darle a un modelo de este tipo que vamos a traducir en vectorcitos matemáticos, y todo va a pasar al plano matemático. Nuestra pregunta, nuestra consulta se va a convertir en un vectorcito matemático. Y lo bonito de esta metodología es que yo puedo comparar, esta vez en lugar de palabras, puedo comparar esos vectorcitos, y mágicamente me van a, el método de RAG me va a dar los textos que son más pertinentes para responder a mi consulta. Y esa es la base de esta tecnología, esa es la idea de esta tecnología. De manera esquemática, ¿cómo funciona? Nosotros vamos a empezar con una consulta al modelo. El modelo está acá, a la derecha, representado con un cerebrito de color naranja. Antes de pasarle la información al modelito, nosotros vamos primero a construir nuestra base de datos, vamos a tener nuestros documentos, documentos en el sentido de justamente NLP, es decir, pedazos de texto que ya han sido pretratados, no en el sentido de documentos PDF de Word. Vamos a crearnos una base con estos vectorcitos que les dije, que vamos a meter en base, vamos a indexar, por ejemplo, para poder identificar de qué documento, y esta vez estoy hablando de qué PDF viene, para poder saber, por ejemplo, qué juicio fue, qué sentencia fue, qué tipo de documento fue, etcétera, etcétera, todo lo que se llama la metadata. Este proceso, este algoritmo me va a dar los textos que me convienen para responder a mi pregunta, un documento en particular relevante, es decir, con información que me va a ayudar a responder mi pregunta. Tienen que pensar aquí que estamos hablando de millones de documentos, por ejemplo. Estos millones de documentos, en aproximadamente unos máximo 2 segundos, extraigo el documento que me interesa, le mando esta vez a ChatGPT, pequeño contexto de máximo unos miles de tokens, miles de palabras, y tengo mi respuesta. ¿Qué me ahorré? Calcula en un segundo, si somos Superman y podemos leer un documento PDF por segundo, multipliquen por la cantidad de PDFs que tienen ustedes y pueden calcular la cantidad de tiempo que se ahorran. Ahora pasemos a las aplicaciones prácticas. Para poder hacer dar una primera imagen de cómo funciona este tipo de tecnologías, cómo se le puede utilizar, les voy a mostrar cómo funciona la clasificación. Cómo funciona la clasificación de textos. Lo que yo hice fue buscar en internet
dentro de tres tipos de derechos, el derecho penal, civil y constitucional, frases. Yo cogí 10 de cada una, no las puse aquí por espacio, y vamos a ver los resultados después. Aquí puse 3 de cada una para ver de qué se trata. Por ejemplo, el tercero del derecho penal es el cohecho de funcionarios públicos genera responsabilidad penal cuando se obtiene beneficio económico mediante corrupción. Derecho constitucional, la corrupción de funcionarios públicos constituye vulneración de derechos constitucionales fundamentales del Estado. Son ejemplos de este tipo de derecho. Luego lo que hice fue coger una frase que en teoría no sé de qué se trata. Cogí el funcionario público que comete corrupción vulnerando el derecho constitucional al debido proceso debe responder civilmente por daños y perjuicios, además de enfrentar responsabilidad penal por el delito de cohecho. ¿Qué tipo de derecho es este? No me digan penal porque significa que se equivocó si está bien. Ok, yo no sé qué es, podemos asumir que yo no sé qué es, pero lo que voy a hacer es construir estos vectores, voy a matematizar estas frases, después les voy a comparar. Y voy a ver qué tan cerca están semánticamente las frases que yo escogí de cada tipo de derecho y la frase que estoy escribiendo ahí. Luego lo que hice fue un pequeño gráfico que se llama radar plot. Y cuando estoy más cerca del borde, significa que estoy más cerca semánticamente de la frase, de esta frase. Por ejemplo, aquí vamos a tener la frase 1, la frase 2, no se ven los números, pero aquí dice frase 2, frase 3, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa que frase 1 es la primera frase que vimos en el slide anterior. Frase 2, la frase 2, frase 3, la frase 3 del slide anterior, y el resto de frases son frases que fueron utilizadas para calcular este radar. Aquí que vemos. No se ve la etiqueta, pero aquí dice derecho constitucional. ¿Esto qué significa? Que todas las frases que están aquí, de 1 a la 10, excepto posiblemente la primera, me está diciendo que esta frase está más cerca de manera sistemática a lo que es el derecho constitucional. ¿Y ahora qué piensan de eso? Igual hay una cosa de tres tipos de derecho, para el constitucional, civil y el penal. Muy buena observación. Lo que configura las responsabilidades es la corrupción, que sería un Porque habla de derecho penal. Ajá. Muy buena observación. Aquí lo que estamos viendo es que la cercanía de las frases, dependiendo de cada frase, puede ser estar casi tan cercano semánticamente de lo que es el derecho constitucional, penal y civil, pero si hay que escoger una, sería el derecho constitucional. ¿Ok? Ahora, esto que estamos viendo aquí es algo que se llama en estadística la construcción de features, es decir, de variables explicativas. Los vectores van a servir como variable para construir un modelo. Y para los que están familiarizados con lo que es la clasificación, van a ver que se puede interpretar la clasificación de manera gráfica, de manera, digamos, espacial, como un conjunto de puntitos en el espacio. Yo sé a qué pertenece cada punto. Por ejemplo, nos podemos imaginar en un plano 2D, vamos a coger dos variables de los emails, por ejemplo. ¿Quién me envía y a qué hora? Le voy a poner puntitos y les voy a pintar de verde los que son spam, los que son, perdón, no spam, los que son correctos, y de rojo los que son spam. Y va a consistir en encontrar de ver si es posible en ese espacio, dividir el espacio de manera que los puntos que son spam se queden de un lado y los que no son spam se queden del otro lado. Y lo que estoy haciendo ahí es clasificación. Porque si ahora yo vuelvo a tener otro email, yo sé, yo puedo calcular ese puntito, si yo sé a qué hora fue enviado y quién me lo envió, yo ya lo puedo ubicar en el espacio y puedo ver de qué lado de mi división se quedó. Si se quedó del lado derecho de los puntitos rojos, yo sé que es spam y le boto a la basura, y si no, le guardo y lo leo. Le mando a ChatGPT, le pido que me resuma y ya está. Ahora se puede hacer lo mismo con estas frases. Entonces, los vectores matemáticos que les dije se pueden representar de manera bastante sencilla. De manera bastante sencilla en un espacio de dimensión 2. Aquí ustedes van a ver que el derecho constitucional son los cuadraditos verdes. El derecho penal está en círculos azules. Y finalmente el derecho civil está en los triangulitos,
rombitos, diamantes rojos. La clasificación consiste en encontrar, si utilizamos un poco de lenguaje técnico, consiste en encontrar el hiperplano que me divide los puntos. Yo puedo trazar una línea aquí, por ejemplo, para los que están viendo en Zoom. Puedo trazar una recta así. Y en el otro lado lo que puedo hacer es trazar una recta por aquí. Aquí voy a tener una pequeña confusión. Simplemente voy a declarar que el puntito rojo en realidad es un rombito rojo. Pero acá abajo, en cambio, voy a hacer la separación completamente, de manera completamente perfecta. Y cuando me llegue otra frase, yo voy a ver en qué parte de mi cuadrado, de mi gran cuadrado cae el punto. Por ejemplo, si me cae por acá, en la parte de abajo de la derecha, donde están los cuadrados verdes, yo sé que se va a tratar de una frase de derecho constitucional. Ahora, pasemos a cuestiones más prácticas. Gracias a lo que les acabo de mostrar, podemos pasar a revisión de documentos, lectura de documentos, de varias horas a minutos, a extracción de información de documentos de varias horas a minutos. Generalmente lo que puede pasar es que podemos estar necesitemos buscar una información de varios archivos, pongamos 10 archivos, digamos que tiene 60 páginas, y que por más que ponga control F no encuentro las palabras que me ayudarían a buscar lo que estoy buscando. ¿Qué hago? Me toca leer los archivos. Que si soy bastante rápido, digamos que voy a leerlos en 10 minutos, eso significa que tengo una hora. Pero imagínense que tengo una aplicación que va a cortar esos pedazos de texto de cada archivo, le calculo con la pregunta, le va a decir de qué se trata este texto y le doy un ejemplo. Este texto es de Constitución, de Derecho Constitucional, por ejemplo, voy a encontrar los pedazos del texto de los archivos que tienen más relación con la frase que yo le di. Me va a decir, mira, este documento tiene la respuesta a lo que busca. ¿Cuánto tiempo me demoré? El tiempo de escribir la frase para que se oriente mi modelo, mi aplicación. Ahora, seamos aún más explícitos con los ejemplos. Y aquí me van a ayudar ustedes a verificar que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Primero, caso de uso número 1. Búsqueda de jurisprudencia similar. Imagínense que tienen un usuario que está buscando casos de violación de derecho al debido proceso en juicios laborales. Tengo muchos documentos. Acuérdense que cuando digo documentos son documentos PDF o Word que han estado ya, hemos extraído el texto, lo hemos retratado, lo hemos cortado en pedacitos de manera inteligente y lo hemos puesto en una base de datos matematizada. Lo que va a pasar es que cuando le preguntamos a nuestro modelo, podemos imaginar aquí, por ejemplo, ChatGPT. ¿Qué va a pasar? Es que antes de que se vaya la información a ChatGPT de mis 40.000 documentos que tengo, archivos que tengo, vamos a hacer una búsqueda semántica y voy a recibir esta respuesta. Por ejemplo, me va a decir, mira, en el documento llamado Sentencia 123 del 2024 LA, existe este pedazo de texto que dice, el derecho al debido proceso laboral incluye garantías de audiencia y defensa. La sentencia 089 del 2024 también me va a decir la violación del debido proceso en despidos genera nulidad del acto, sucesivamente. Y yo puedo escoger 3 textos, 4 textos, 5 contextos de salida para ir verificando si la información que tengo en mi base es pertinente como pregunta. ¿Cuánto me demoré en aplicar hacer esta consulta a mi modelo? 5 segundos. Y aquí también algo que tengo que poner, para ser completamente honesto intelectualmente, es que la probabilidad de tener una buena respuesta es bastante alta, pero no es 100%. Me van a decir, entonces, ¿para qué me gusta algo que no es completamente seguro? Porque este tipo de modelos no son completamente seguros. De manera general, cuando hacemos aprendizaje de máquina, los modelos tienen un rango de error y eso es innato de este tipo de modelos. Lo que sí tenemos que hacer como científicos de datos, como abogados, si estamos utilizando esta aplicación como abogados, es verificar la información y no creer en la respuesta en sí, con los ojos cerrados. Vamos a un ejemplo número 2. Búsqueda de precedentes aplicables. Consulta especializada. Voy a buscar precedentes sobre indemnización por daño moral en accidentes de tránsito dentro de la jurisprudencia, las leyes o las actas que están en mis documentos.
¿Qué me va a responder el modelo? Me va a responder ratio de Cirendi. La indemnización por daño moral se calcula considerando el impacto psicológico, la gravedad del accidente y la capacidad económica del responsable. Vamos a decir, gracias, ahora sé lo que tengo que hacer y luego. Caso de uso número 3. Los jueces son consistentes. Vamos a ser capaces de encontrar diferentes sentencias de juzgados diferentes. Obviamente esto vamos a tener que tratar con mucha delicadeza porque pueda que implique problemas internos, pero es algo que se puede utilizar para encontrar eh, divergencias en cuanto a sentencias. Obviamente no necesariamente es malo, porque gracias a este tipo de ejemplos nosotros podemos identificar, por ejemplo, cambios en las leyes. Por ejemplo, imagínense que en el 2015 justamente el ingreso, la pensión pasó de 30 al 25 y que el juzgado A tuvo ese juicio en el 2014 y el juzgado B en el 2016. Eso me permite identificar cuáles son las diferencias entre las leyes según las sentencias. Caso de uso número 4. Ahora imagínense que tienen una aplicación web, por ejemplo, con una interfaz que ponen a la disponibilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos están en algún juicio, necesitan información, necesitan guía legal. Van a preguntarle al sistema qué dice la ley sobre pensión alimentaria. Pero recuerden que aquí el riesgo de preguntarle eso directamente a ChatGPT es la alucinación, que se inventa. Si lo que va a hacer es consultar a una aplicación que, por ejemplo, ustedes pueden poner a disposición, en donde ustedes van a poner los documentos de ley actualizados, con todas las informaciones pertinentes para este caso, y sacar una respuesta del tipo, la pensión alimenticia es un derecho fundamental que garantiza el sustento de los menores, etcétera, etcétera, dando la información necesaria para la persona que hizo esta consulta. Ahora, una reflexión final. La utilización de este tipo de modelos, de este tipo de tecnologías, no es magia, no es la solución perfecta, no va a reemplazar actualmente a ninguna persona, no va a reemplazar al juez. Hay que recordar que existen muchas características de cada caso que lo vuelven único. Y vamos a necesitar el criterio de una persona, de un humano. Lo que sí va a hacer es la inteligencia artificial es potenciar su capacidad de encontrar jurisprudencia relevante, haciéndole ganar tiempo y poniendo a disponibilidad un mejor servicio a la ciudadanía y a la sociedad. Y con eso voy a terminar esta charla. Si ustedes quieren encontrar información sobre mi persona, les invito a contactarme sobre uno de estos contactos. Si alguien está interesado, es un poco más técnico y le gustaría saber cómo funciona el código de las slides y el código de lo que les mostré está en mi GitHub, en mi GitHub personal. Así que les invito a visitar y averiguar más de lo que implica este tipo de tecnologías yendo a estas direcciones que les propongo. Y si quieren conversar, basta enviarme un mensaje a eduardo@cepeda.fr o a DataScout para tener más información, conversar e intercambiar si es que así lo desean. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieras compartir? Sí, ¿cómo hacer preguntas? Claro. Ingeniero, tengo una consulta. Buenas tardes, mi nombre es José Ventana, soy el director de procesos de calidad. El enfoque desde la gente IA, ¿cómo se lo podría analizar dentro de la información? Porque claro, una cosa es utilizar la versión free de cualquiera uno de estos motores o modelos, pero más allá fuera de costo, ¿no? El tema de los agentes de la IA se convierten como en estos gestores principales. ¿Cómo introduciríamos ese criterio en su profesión? Yo te respondería que agente simplemente es una palabra fancy para llamar a lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es un agente. De manera general, un agente no es más que la combinación de tres elementos. En cuanto al concepto, digamos, abstracto de agente, antes de hablar de agente IA.
Si ustedes hacen teoría de la medida o hacen, perdón, teoría de juegos, un agente simplemente es una entidad, tiene la capacidad de hacer acciones mediante el medio de uso de herramientas, es el segundo componente necesario en un medio ambiente determinado. Tres elementos. Nosotros lo que acabamos de ver es ChatGPT, que tiene un medio ambiente determinado, en este caso sería la generación de texto en un dominio legal. Y aquí la herramienta que le estamos construyendo es la capacidad de recuperar información a partir de una base de datos que le hemos puesto a disposición de manera optimal. Eso es un agente. Cuando ChatGPT sacó la capacidad de buscar en Internet, ya era un agente. Agente es solamente una palabra fácil para venderte cosas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le ponemos en el contexto de lo que acabamos de ver en el contexto de agentes? Pues es un agente. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Sí. Quisiera hacer una pregunta y tal vez una precisión desde el punto de vista del uso ya cotidiano. Lo que tú nos acabas de explicar, que es muy válido y es una evolución para que las personas entendamos que utilizar de manera tradicional un modelo así sencillo, vas a tener una respuesta, pero probablemente la respuesta no va a ser la adecuada y la calidad que tú esperas. Para poder tener una respuesta, sobre todo en el ámbito jurídico muy especializado, tú tienes que no solo utilizar un modelo así porque sí, sino tener un sistema adicional. Nosotros como institución pretendemos que si los recursos van dando con el apoyo de científicos como por ejemplo el doctor Eduardo que nos está acompañando, poder construir un sistema que haga precisamente eso. Y ahí yo te hago una pregunta. De todas maneras, las soluciones comerciales ya dan una pequeña solución de lo que tú acabas de decir. No es completa, pero por ejemplo, ChatGPT tiene algo que se denomina GPT Sí, es. y la Gemini tiene algo que se llama Gen, que básicamente es como entrenar tu propia inteligencia, darle tu base de conocimientos para que te vaya respondiendo sobre los temas específicos. Así es. No sé si Sí, sí. podrías ahondar algo así o sí. Y, aquí estamos hablando ya de las necesidades específicas de cada caso de uso. Que la gran pregunta sería, ¿por qué no utilizo simplemente GPT, algo que ya está en línea y lo puedo simplemente utilizar? Lanzo mis PDFs y ya está. Ahí hay dos cosas. La gobernanza de datos. ¿Hasta qué punto ustedes pueden enviar los modelos, sus archivos a OpenAI, sabiendo que existe un riesgo de utilizar esos datos para entrenar los modelos y que después esto sea utilizado públicamente? Posiblemente a alguien se le ocurre preguntar sobre la jurisprudencia en Ecuador y por ahí sale un documento que concierne una sentencia en Ecuador. Eso es una ruptura de privacidad enorme que puede implicar muchos problemas. Entonces, ¿por dónde tenemos que, cómo resolvemos ese problema? Tenemos que pensar en una arquitectura propia. ¿Cómo protegemos esa información y cómo manejamos esa información? ¿Cuál es la gobernanza de datos que queremos poner en obra en nuestra solución? Entonces, yo aquí lo que les estoy proponiendo es que primero, lo que primero hay que hacer es pensar en la gobernanza de datos. ¿Qué es lo que pueden hacer con sus datos? Soberanía de datos, gobernanza de datos, privacidad que tienen que responder. Los datos pueden salir del país. Si sí, ¿bajo qué condiciones? ¿Hay que anonimizar o no? Una vez que ya tenemos definido ese punto y que ya hemos hecho todo el proceso de extraer el texto, que es muy difícil extraer el texto, ponerle una base estructurada, construir nuestra base vectorizada con los índices correspondientes, ahí sí pasemos a meter un modelo de lenguaje en la ecuación. Si ya sabemos que podemos mandar a ChatGPT, ok, está bien, le mandamos a ChatGPT, nos conectamos con ChatGPT, tenemos nuestra aplicación, creamos una interfaz y se acabó el problema. Y si no tenemos esa capacidad, opción número 2, podemos crear un servidor dedicado para nosotros, para la Defensoría Pública, desplegamos un modelo, y ese modelo es nuestro propio modelo, y así respetamos al menos lo que es privacidad, nadie va a tocar esos datos. Para responder de manera más corta aún, depende de cuáles son las restricciones que tiene el proyecto, sobre todo a nivel de datos. Y obviamente después también va a ser en función de cuál es el alcance que ustedes desean tener.
Van a tener 10 abogados consultando, 10 jueces consultando, van a tener 1000, van a tener 10.000, cuántos al mismo tiempo, etcétera, etcétera. ¿Hay más preguntas? No, no digo, internamente, o sea que le ven sí. está conectada al Ahí, Doctor, yo tengo una consulta. Mencionó usted, primero mencionó la parte de gobernanza de datos, como tal. Y otro punto, ¿cuál sería? Que tal vez no lo tuve claro, que tal vez cuál es el otro punto que podríamos primero son ejemplos. Depende de las restricciones que ustedes tienen, pero típicamente por experiencia hay tres. De manera general, digamos, de manera general está la gobernanza de datos, cómo van a manipular los datos. Segundo está la soberanía. Los datos que ustedes tienen pueden enviar al exterior. Y es una pregunta importante porque si ustedes quieren tener acceso a tecnología de tipo cloud, es decir, disponibles, que dice vos, quieren tener disponible una capacidad de cómputo enorme, van a tener que enviar a Sao Paulo, que es el data center más cercano de AWS o Estados Unidos, pueden enviar, pero tienen el derecho de sacarlos de la información del país. Yo he tenido problemas donde, por ejemplo, en lo que es salud, la anonimización es mucho más delicado que eso. Eso implica, la anonimizar y la privacidad implica que la información que está puesta a disposición no debe ser utilizada, no puede ser posible que sea utilizada para reconstituir e identificar un paciente. Posiblemente ustedes, y muy seguramente ustedes tienen la misma acción. Con la información que yo tengo de sentencias o de los documentos legales que estoy utilizando, no tiene que ser posible reconocer de qué juicio se trata, de qué juez fue, qué abogado estuvo ahí metido. Es la persona, O las víctimas, o qué tipo de crimen cometió. Porque yo creo que también hay el derecho al olvido o cosas que a mí se me escapan, pero que hay que tomar en cuenta. Tienes la privacidad, tienes la soberanía. La privacidad de la mano va con la anonimización y todo. Después tienes que agregar todas tus restricciones que tienes. Ahora, respecto a lo que es normativas, actualmente están empezando a surgir nuevas certificaciones ISO. La 27001, que es lo que es que se trata de la seguridad de la información. Por ejemplo, plataformas como AWS, ellos ya tienen la certificación y más que nada ayudan a certificar a las aplicaciones que están desplegadas en el cloud. Es decir, si ustedes se quieren certificar 27001, pueden pedir a AWS que les ayude con una auditoría y tienen su aplicación ya certificada. Existe también otras que están relacionadas con la IA. Por ejemplo, es la 42001, si no me equivoco, que habla de la gobernanza de la utilización de este tipo de modelos y cómo hacerlo de una manera responsable. Entre los puntos que trata esta certificación es el uso, asegurarse de que no hay discriminaciones en el uso de la IA. ¿Okay? Y luego hay otra más que trata sobre, que está más relacionada con lo que es TI, asociada con los modelos de inteligencia artificial. Entonces, si ustedes están interesados en este tipo de información, pueden ir ya de antemano a la ISO y comenzar a consultar lo que pueden hacer para respetar este tipo de normativas, este tipo de certificaciones. Gracias. Sí. No sé si a nivel país hay una iniciativa para hacer un modelo propio, porque escuché, por ejemplo, que a nivel latinoamericano, Chile ya tomó la iniciativa, ya en Perú. Sí. Tomando en cuenta que los modelos están entrenados en inglés, ¿no? Prácticamente, de hecho, ahora no lo he visto, pero cuando yo metía un prompt y la respuesta era que en principio ese prompt, la inteligencia la traducía al inglés, igual la respuesta, después la traducía al español. Entonces, tomando en cuenta que no, prácticamente como están entrenados en inglés y no hay, básicamente con información, o hay muy poco en el tema del entrenamiento con español, ¿no? La proporción de inglés a español yo creo que es bastante grande, 30% para entrenar los números es inglés, completamente. Ahora, esta pregunta siempre me hace pensar en el satélite ecuatoriano, el departamento de la astronomía, no, astrología, no, astronomía que se creó en Ecuador, pusieron un astrónomo, astronauta,
de director, un ecuatoriano ruso que vino de Rusia, ecuatoriano que vino de Rusia para gestionar este departamento. Duró creo que 2 meses. El satélite se estrelló y se acabó todo el ímpetu de astronomía del Ecuador. Pegasus, se quedó sin alas Pegasus. Hay varias preguntas que hay que responder antes de lanzarse a un proyecto de este tipo. Mira, para darte un ejemplo, en Francia, el Ministerio de Educación lanzó un modelo que se llama Lucy, que duró 4 horas en línea, porque era muy malo, alucinaba a lo bestia, no salía de nada, de hecho. Ahora, pongámonos en el plano del Ecuador. Primero, para poder entrenar este tipo de modelos, necesitas una capacidad de cálculo, primero enorme. DeepSeek, que salió hace tal vez un año ya, nos mostró una manera de hacerlo de manera muy económica. El costo de entrenamiento del modelo que ellos hicieron es de 4 millones y estamos hablando solamente de la tecnología utilizada, es decir, electricidad, servidores, GPUs, y ya. Y tomar en cuenta todos los chinos que trabajaron, posiblemente eran mal pagados, pero también tienen su sueldo. Luego está, ¿dónde le pones a servir a ese modelo? ¿Le vas a desplegar en Ecuador? ¿Y para cuántos usuarios? ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿El gobierno? ¿Quién te va a asegurar que es completamente neutro? ¿Estamos preparados para un proyecto de ese tipo? Yo creo que todavía no, pero sería bonito tener algo así. Yo estoy de acuerdo que sería bonito poder tener una tecnología que nos permita utilizarla de manera interna, con nuestros datos como ecuatorianos, pero eso implica una inversión bastante grande. Y ya, esa era mi respuesta. Con cara de, no tengo punch final en eso. Esa es una reflexión. Cuando usted preguntó en su momento quién ha utilizado inteligencia de un modelo y no hubiese en el trabajo, allí como que escuché el comentario como que tenía temor a que, sobre todo mi jefe, me escucha que estoy utilizando, ¿no? Creo que hay una percepción negativa, ¿no? Porque estás haciendo alguien de vida. A ver, Y no es así, sí. más bien es potencial, ¿no? Potencial tu trabajo. Ese es el punto inicial. Lo primero que dije fue, es como darle a mi hijo una bicicleta sin enseñarle a hacer bicicleta. Si le doy una bicicleta y no sabe hacer bicicleta, se va a caer. Entonces, antes de decir, ok, ustedes pueden utilizar ChatGPT, vamos a aprender cómo utilizar correctamente ChatGPT. Y ahora estoy empezando a darles los pasos para poder empezar a utilizar ChatGPT de una manera correcta, más eficaz. Primero es la eficacidad, el rendimiento, que me dé respuestas, que respete el tema, que si le hablo de Neptuno, de qué se trata en mitología Neptuno, me hable del dios Neptuno. Pero todavía quedan otros riesgos y eso es lo más grave, porque muchas personas antropomorfizan ChatGPT pensando que es humano y que sabe lo que dice. Acuérdense que ChatGPT ya sabemos cómo funciona a la base. Es un perico que está hablando. ¿Quién nos asegura que no está alucinando? Nadie. Pues cuando ustedes hablan de modelo, utilización de este tipo, por más que no quieran, por más que estén apresurados en entregar el reporte al jefe, tienen que leer ese reporte. Si ustedes desarrollan agentes, por ejemplo, ya que estamos hablando de agentes, tienen que pensar en la evaluación de ese agente, porque no se olviden que detrás de todo está un modelo. Y si hablamos de machine learning, es decir, digamos, modelos estadísticos, todo modelo tiene que evaluarse, que también me está respondiendo, con qué probabilidad me responde bien, con qué probabilidad me responde mal, en qué tema responde bien, en qué tema responde mal, en dónde le tengo que dar más información, posiblemente tengo que entrenarle otra vez, lo que se llama el fine tuning. ¿Ok? Ese es uno de los objetivos de la charla, que salgan de aquí diciendo, ok, quiero utilizar ChatGPT, debería hacerlo de una manera más eficaz y estar consciente de lo que puede salir mal. Eso también va con la utilización para generar código, para generar cualquier tipo de generación que ustedes hagan, sea video o lo que se les ocurra. Hace algún tiempo que justo conversábamos con Damián, y es la pregunta que tiene, ¿usted cree que estaremos prontamente en un momento en el que la IA pueda decir, por ejemplo, si una sentencia o refutar la sentencia que haga un juez, diciéndole no, equivocado? O sea, lo conversábamos con Damián porque decíamos que sería algo como súper grave, digamos, con un juez. Yo respondo con una pregunta. Yo respondo con una pregunta. La sentencia
La declaración de la sentencia es una ciencia cierta. Si es que es de última instancia, entiendo que sí, no. Tampoco. Es decir, yo puedo crearme un procedimiento, digamos, un árbol de decisión. Es decir, un árbol de decisión simplemente es tomar una decisión paso por paso que me va a llevar a mi objetivo. Por ejemplo, objetivo, tomar helado. ¿Debo tomar helado? Empiezo con, ¿tengo calor? Sí, no, sí. ¿Estoy gordo? No, ok, sigamos. ¿Me gusta el... ¿Hay de chocolate? Sí, entonces me tomo el helado. La idea sería algo así. Las leyes, la lista de leyes es suficiente para tomar una decisión sobre una sentencia. ¿Qué informaciones adicionales se necesitan para tomar una decisión sobre una sentencia? ¿Hace cuánto tiempo fue el plazo? Las leyes que estaban en vigencia, me imagino, en el momento del acto. Posiblemente, posiblemente hay información que el juez tiene a disposición que no podemos encontrarla en los documentos también. Ahora no sé si eso sea legal. Ahora es verdad que como somos animales emocionales, muy posiblemente las decisiones son tomadas de manera emocional. Entre el acusado tiene cara de ladrón, digo es ladrón. Se ríe, pero puede pasar. Y pasa, mejor dicho. Y no solamente con humanos, sino también con modelos de este tipo. Cuando nosotros entrenamos estos modelos, posiblemente estamos utilizando datos de base que han sido generados por humanos que tienen ya estos sesgos de antemano. Lo único que estamos haciendo es haciéndole heredar los mismos sesgos que nosotros. Y existen casos. Amazon terminó contratando solo hombres para Amazon. Las personas que en Estados Unidos, los que tienen más riesgo de cometer crímenes otra vez, los presos que buscan salir, son sobre todo blancos, porque los negros, las personas de raza negra son perjudicadas, discriminadas, se les considera que tienen más probabilidad de reincidir. Y es solamente un sesgo humano, es un sesgo que salió de nosotros y los datos que nosotros tenemos fueron generados por humanos. Es que la pregunta que usted me hace es difícil de responder. Me gustaría responder sí, pero de manera general no. Todavía necesitamos un humano que está detrás, tomando en cuenta todas las informaciones necesarias para tomar la decisión en este tipo de situación. Yes. Doctor, si uno de estos modelos de entrenamiento o modelos que se entrenan está basado por una persona, están creados por una persona y necesariamente tienen que dominar el tema que está entrenando, que está modelando, perdón, para poder empezar a hacer la carga de información que el modelo aprenda. ¿O cómo debería ser la sugerencia de crear el modelo? Te recuerdo que ChatGPT fue entrenado con todo el texto del mundo. ¿Qué humano tiene la capacidad de saber todo el texto del mundo? No, aquí estamos en una excepción. Generalmente se dice que, por ejemplo, si desarrollas un modelo en finanzas, sería mejor que el data science conozca de finanzas. ¿Ok? Pero no siempre es el caso. Idealmente, ok, pero sobre todo si quieren hacer modelos, mejor que sepan matemáticas. Mi consejo, tengo un sesgo también porque soy matemático, pero de preferencia, si hacen matemáticas, tienen que saber matemáticas. Ok, creo que terminamos. Bueno, agradecemos mucho por la asistencia y muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Ami. Ya se cerró la reunión. Ya.